Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Pudimos ahí hacer un poco un recorte y dimensionar que estamos participando de todo el país. Esta es una nueva edición de las charlas federales que impulsamos desde el Departamento de Igualdad e Inclusión de la CAB. Seguramente muchos y muchas ya han estado participando en las charlas, los ciclos de charlas del año pasado. Este año vamos a mantener el mismo formato, cada 2 meses más o menos vamos a estarnos viendo. Recuerden que estas charlas las impulsamos para todo el personal del club, o sea, cuando la reciben sepan que sirve y que participen todas las personas del club, las familias, y que ustedes pueden difundir estas charlas en su comunidad. Si a ustedes les parece que esta charla, digamos, una que promovemos, les sirve a las escuelas de su comunidad, se la ofrecen, les sirve a los comedores o a estos referentes, digo, a quienes ustedes crean, también es un elemento para que ustedes en sus comunidades puedan utilizarlo para invitar a quienes consideren pertinente como anfitriones ustedes. Digo, la charla la da la CAP, pero es un recurso para que cada club de cada rincón del país pueda contar con elementos para acercarse a su comunidad, con las problemáticas que la comunidad también demanda. Las charlas que armamos para este año están calendarizadas y surgen mucho del pedido de ustedes. Recuerden que nos escriben, se pueden poner en contacto con el departamento, problematizando situaciones en clave de la temática que abordamos, pidiendo distintas temáticas y demás. Bueno, antes de arrancar formalmente el encuentro, 2 minutitos en repasar un poco esto, que tienen una clave federal y transversal y que realmente es un elemento para que cada uno de ustedes se apropie estas charlas. En el día de hoy, esta charla es, el nombre lo habla, siempre llevamos herramientas concretas, ¿no? Nos acercamos con contenidos concretos para que ustedes lo apliquen y transformen la práctica diaria. Siempre sabemos que el deporte es una oportunidad enorme de transformación social y el deporte y quienes hacemos deporte sensibilizados y capacitados en temas de género y diversidad, transformamos nuestra práctica y permitimos que el deporte también sea transformador de realidades. El encuentro de hoy se llama Herramientas prácticas para entrenar en clave de equidad y sin estereotipos. Y antes de darle la palabra a las dos talleristas que nos acompañan hoy, quiero poner en valor que esta charla también la estamos promoviendo en el marco del día de ayer, que fue el 3 de junio, que se cumplen 10 años del Ni Una Menos, y seguramente ya estamos todos bastante sensibilizados y conocemos del tema de la violencia por motivos de género, pero probablemente no dimensionamos, y seguro que los femicidios y los casos graves nos conmueven de nuestra comunidad, pero no dimensionamos que somos parte de transformar esa realidad. Desde la base, desde donde trabajamos, si empezamos a educar a nuestros niños y a nuestras niñas en clave de equidad y sin estereotipos, les aseguro que a la larga vamos a estar transformando esas realidades tan dolorosas con violencias tan graves o, o femicidios que vemos en las noticias o en nuestra comunidad de manera reiterada. Bueno, habiendo contado un poquito eso, les presento a quienes nos van a dar el taller de hoy, nos lo van a estar compartiendo. Ambas son representantes de Chirimbote. Juliana Garriga, espero haberlo pronunciado bien, sí, bien, es Perfecto, perfecto. licenciada en comunicación social, especialista en educación y es autora del libro sobre el que vamos a estar trabajando hoy, que se llama Pido Gancho, y otros libros en relación también a ESI. Recuerden que en el encuentro hoy vamos a estar sorteando 12 libros Pido Gancho, así que en un rato les vamos a explicar cómo anotarse para participar. Y también nos está acompañando Luli Moreno, que es licenciada en Trabajo Social, es integrante del grupo de talleristas de Chirimbote. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos, chicas, quien quiera arrancar, Juliana, Luli, todo, las Dale. escuchamos. Bueno, gracias a todos por estar hoy acá acompañándonos. Un miércoles, espero 6:30 de la tarde, espero que estén con un mate, con algo rico para disfrutar de esta horita de conversaciones. Invito a quienes quieran prender la cámara, porque la virtualidad tiene sus cosas muy hermosas, pero también un poco
nos aleja. Así que quien quiera prender la cámara para saber cómo la están viviendo y nosotras poder ver esas percepciones, también está muy bueno, los invito. Bueno, la idea, como comentaba Euge, era contarles un poco desde mi parte cómo fue el proceso y contarles un poco del libro Pido Gancho. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de leerlo. Y Juli, perdón, perdón, sí, una cosa que me olvidé de aclararles que está ya en el chat el for para inscribirse y vamos a sortear los libros cuando termina. Ya váyanse metiendo y inscríbanse así pueden estar en el sorteo. Perdón, Juli. no, por favor. Y después de conversar un poco sobre el libro y contarles un poco cuál es la propuesta, ojalá que se lo ganen ahí la suerte, a cruzar los dedos, diría Riverito. Con Luli vamos a hacer alguna dinámica como para también poder poner un poco de cara, de herramientas a todas estas cuestiones que vamos a empezar a conversar hoy al comienzo de esta charla, ¿sí? Bueno, como decía Euge, yo soy licenciada en comunicación social y Pido Gancho fue mi tesis de grado, ¿sí? Al momento de recibirme, junto con Paula Zurín, mi compañera y coautora del libro, estábamos en proceso de definir qué vamos a hacer con la tesis, cual estudiante común, y en nuestra trayectoria habíamos trabajado bastante en cuestiones de género y un día caminando a mi casa después de la facu empecé como a maquinar la idea de hacer algo relacionado con género y relacionado con la educación, porque era un tema que a mí a lo largo de toda mi carrera me había interesado mucho. Y bueno, yo hoy paso por la casa y me acuerdo en qué casa dije, tiene que ser enmarcado en la clase de educación física. Todavía no sé muy bien por qué, pero fueron esas ideas que uno agradece que se le ocurran. Y bueno, en ese proceso de tesis escribimos Pido Gancho, que en su momento tenía otro nombre, y bueno, quedamos muy contentas con el resultado. Y ahí, una vez que nosotros nos recibimos, empezamos a trabajar junto con Chirimpote para adaptar ese libro que había sido nuestra tesis para empezar a, bueno, a comercializarlo, que esté en las bibliotecas, que esté en las librerías. Biogancho, para quienes no saben, es un manual de formación docente que está destinado a profesores de educación física del nivel secundario para que empiecen a problematizar y reflexionar acerca de las cuestiones de género en general y en las masculinidades en particular dentro de las clases de educación física, ¿sí? Es un manual, lo que significa que además de tener cuestiones teóricas, digamos, problemáticas o preguntas teóricas, tiene dentro de cada uno de los ejes actividades para dar puntapiés para todas esas cuestiones teóricas, llevarlas a la práctica, ¿sí? Em, Como les decía, lo más interesante a mi criterio, a mi forma de verlo, es la cuestión de achicar un poco el universo de las cuestiones de género a las masculinidades, ¿sí? Si bien cuando hablamos de género estamos hablando de todos esos condicionamientos que determinan cómo debemos encarnar nuestra identidad, a lo que nosotros nos interesaba era hacer especial foco en las masculinidades, ¿sí? En este proceso en que nosotras escribimos el libro, el primer paso de este proceso es investigar qué hay en el mercado, qué hay en este campo. Se hablaba de masculinidades y de educación física, sí se hablaba, ¿en qué términos? ¿En clave de qué? Y ahí dentro de esa investigación nos dimos cuenta que había una gran vacante en el campo de la educación física en relación al género, ¿sí? Em, y ahí empezamos, una vez que investigamos, bueno, que se estaba hablando, empezamos a trabajar junto con docentes de educación física, que fue un proceso muy hermoso porque lo hablábamos en un congreso que presentamos el libro, nosotros venimos del palo de la comunicación, ¿sí? Educación física, más de la que tuvimos en nuestro recorrido institucional en las escuelas, no teníamos. Y ahí, junto con los docentes de educación física que nos acompañaron en todo el proceso de escritura, empezamos como a poner conceptos, ponerle cara a qué significaba la educación física. Y en esto fuimos como aprendiendo
distintas como cuestiones muy particulares de su campo que nosotras no sabíamos. Por ejemplo, nosotras habíamos empezado a escribir nuestro libro, el plan de tesis, por ejemplo, hablando de deporte y género, ¿sí? Nosotras hablábamos del deporte como un sinónimo de educación física, algo que no sabíamos que era un error conceptual, digamos. El deporte tiene un objetivo concreto, la clase de educación física es otra. Y a nosotras lo que nos interesaba de este material era poder enmarcarlo dentro de la ley de educación sexual integral, porque era una arista que habíamos trabajado mucho a lo largo de nuestra carrera. Con esto que cuento, lo que a mí me gusta reforzar es que es un libro hecho junto de la mano de profesores de educación física, ¿sí? Porque la idea era que todo lo que brindemos en ese material esté pensado para que sea aplicable en el día a día. No es algo que pensaron dos pibas que tenían que recibirse, hacer un libro y nada más, sino que todo ese proceso estuvo acompañado y fundamentado junto con los docentes de educación física. Y una de las cuestiones quizás más importantes que fuimos trabajando junto con los docentes de educación física es entender por qué es necesario hablar de género y masculinidades dentro de la clase de educación física, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué vinculación hay? Y ahí fuimos trabajando a lo largo del libro en explicar que la educación física nos enseña a través del cuerpo un modelo para habitar el mundo, ¿sí? Y que ese modelo, si nosotros no reflexionamos y, y no tenemos como procesos de resignificación, pueden ser que repitamos algunos estereotipos de género, ¿sí? Que esa práctica educativa puede replicar algunas cuestiones que nosotras entendemos que están plagadas de cuestionamiento, de cuestiones sociales y culturales que nos dicen cómo tenemos que habitar la clase de educación física en particular, pero el mundo en general, digamos, ¿no? Es muy normal o es muy común, no sé si a alguien le ha pasado, pero en mi época, por ejemplo, en la clase de educación física, era, bueno, los varones van a jugar al fútbol, las chicas vamos a jugar al handball o al vóley, ¿sí? Y nosotras entramos un poco con esos ojos a este momento del diagnóstico, de hablar con los docentes, de las observaciones en la clase, y nos dimos cuenta que seguía un poco esa misma dinámica, ¿no? Siempre contamos la anécdota de un profe que nos ayudó un montón. Fue el primer profe que entrevistamos y él, súper divino, en esa primera entrevista se notaba que era un profesor que estaba muy preparado, que sabía lo que estábamos hablando, estaba en tema, pero después cuando fuimos a observar su clase nos dimos cuenta que no tenía las herramientas, que si bien él empezaba la clase diciendo, bueno, hola chicos y chicas, como que tenía un acercamiento muy piola, cuando empezaba la clase, sin que él diga nada, las chicas iban por un lado y los chicos iban por el otro. Y todas las dinámicas que él proponía se veían en esa clave, ¿sí? Y ahí nos dimos cuenta que quizás faltaba un poquito de ese paso previo. ¿Cómo pienso una clase para que esa separación o esa vivencia de la clase de educación física no tenga estereotipos de género, que cualquier persona la pueda vivir de la manera que quiera vivirlo y no tener que estar en una pose que nosotros creemos que tiene que ser porque sos varón o porque sos mujer, ¿sí? Em, bueno, además de esa cuestión de como puntapié pensar por qué es importante pensar el género, las nuevas masculinidades en la clase de educación física, otra gran pregunta que lo fuimos trabajando mucho es, bueno, ¿cómo pensamos a la educación física en la intercepción entre lo biológico y lo cultural? ¿Sí? Nosotros dentro de esas entrevistas que hacíamos en la parte de diagnóstico, además de entrevistar a docentes de educación física, entrevistábamos a jóvenes de entre 15 y 18 años de secundaria, a varones,
como para ver cómo se entendía la educación física, ¿sí? Eso fue como un eje bastante que tuvimos que desarticular y estar ahí destejiendo las ideas porque lo que nos pasaba mucho es que, bueno, en entender esto de la masculinidad hegemónica, ¿no? ¿Cómo se construye la masculinidad hegemónica y qué significa la masculinidad hegemónica, ¿no? Hay muchas personas o muchos profes de educación física que se justificaban diciendo de bueno, es una cuestión hormonal que los pibes a los 16 años adquieren mayor fuerza, tienen otra energía que quizás las chicas por cuestiones biológicas aún no, ¿no? Entonces seguíamos con un discurso bastante, que le daba bastante prioridad más a lo biológico que a lo cultural. Y eso nos llamó muchísimo la atención que encontrábamos ese discurso en los profes de educación física, pero no en los pibes de entre 15 y 18 años. Cuando hacíamos esas preguntas con los chicos nos decían, y bueno, no, nosotros jugamos mejor al fútbol porque a los 2 años a mí ya lo primero que me regalaban era una pelota. Y las chicas quizás no tenían ese regalo. Entonces, ahí estaba la diferencia en la performance de los varones y de las chicas dentro de la clase de educación física. Eso fue como bastante, como nos dio esperanza de que si los chicos ya estaban llevando esas discusiones a la clase de educación física, con algunas otras herramientas a los profes, esas discusiones ya iban a estar dentro del aula, dentro de la clase, dentro de la cancha, ¿sí? Em, Sinceramente creo que ahí falta igual, hay un camino bastante largo para seguir transitando, más en esta época, ¿no? Pero bueno, esas dos cuestiones fueron como bastante importantes dentro de nuestro recorrido, dentro del proceso de producción. Y por último, lo que más foco hacemos, como les decía al comienzo, es, bueno, a nosotros lo que más nos interesaba era empezar a pensar las masculinidades, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de masculinidades hegemónicas? Hablamos de todos esos mandatos sociales que hacen que se pondere una forma de ser varón frente a otras formas de ser varón, ¿sí? Por ejemplo, se le asocia a ese varón hegemónico, a ese modo de ser varón, ciertos atributos o ciertas cualidades. Bueno, tiene que ser valiente, tiene que ser fuerte, eh, tiene que demostrar su virilidad todo el tiempo. Obviamente tiene que ser heterosexual, ¿sí? Son todas cualidades que enfocan, que culturalmente le dicen, se construye un modo de ser varón para una sociedad y para un momento histórico determinado, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, todos esos modos o todas esas cuestiones que definen un modo de ser varón, cómo se ponen en la clase de educación física. Y ahí nos apoyamos mucho en un texto de un profe de educación física, Yaradowski, que él lo que hace es desarticular o enumerar una serie de aspectos para pensar las masculinidades dentro de la educación física y cómo la masculinidad se pone en juego en la educación física, ¿no? Y él lo que habla es que, bueno, la masculinidad en la educación física pensémoslo en la clase de educación física, pero podría ser en cualquier otro ámbito. Se constituye, por ejemplo, en contra de la homosexualidad. No sé, cuando se festeja que un equipo con otro, uno le ganó al otro, bueno, son todos putos, por ejemplo, ¿no? También se constituye eh, como un aspecto que refuerza la heterosexualidad, ¿no? Un poco en articulación al anterior, ¿sí? Eh, o por ejemplo, no le pegues hacia la pelota, sos una nena, en contra de la femineidad, ¿sí? Entonces lo que hacemos en el libro es un poco también en esas cuestiones, cómo se constituye la masculinidad dentro de la clase de educación física, enumeramos y trabajamos un poco esos aspectos que tiene este autor y además proponemos actividades para la clase como para, bueno, si ya las identificamos, cómo podemos trabajarlas y revertirlas o empezarlas a problematizar, porque algo que también decimos mucho es que esto es un punto de partida, digamos. Después estas cuestiones se van a ir trabajando y se van a ir actualizando
sistemáticamente, no tiene un final, esto es un camino, ¿no? Así que bueno, nada, eso es el objetivo mm, principal del manual. La verdad que nos ha traído muchísimas alegrías y bueno, eso, por mi parte, no sé si tienen alguien alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar por el chat o abrir micrófono también, si alguien lo leyó y quiere dar su opinión. Eso no lo dije al principio, pero no me gusta hablar todo yo sola y lo hice. Fui en contra de mi principio, perdón, pero bueno, la idea era que charlemos un toque. Mira, Juli, vea, así se van animando. ¿Alguien se anima a desbloquearse? ¿Se desbloquean o lo escriben en el chat? Yo traigo algo que en el último tiempo suele surgir en las charlas y nos escriben al departamento, Mm, que es plantearnos si bien la CAP ya tiene definido que en los entrenamientos de inferiores, digamos, todo lo que es entrenamientos, se entrena a los niños y a las niñas juntos, hay clubes que consultan que las familias son las que vienen a decir no, porque entonces mi hijo no juega lo suficientemente fuerte porque no quiere lastimar a las nenas, o mi hija se queda relegada porque la van a lastimar. Y ahí hay algo que trabajamos interesante con los clubes, que claramente si la educación fue desagregada por géneros de que eran chiquititos y chiquititas, sí, por ahí llegan a los 12, 13 años con esa diferenciación, pero si arrancamos, que la primera vez que agarra una pelota el nene y la nena, le nene, la agarre de la misma forma y los pongamos a interactuar con la pelota de la misma forma, no vamos a llegar a los 11 o 12 años con esa diferenciación, que claramente es un trabajo a hacer que vale la pena darlo, como vale la pena pensar y soñar un deporte y actividades físicas donde no haya una categoría masculina y una femenina, sino de personas asociadas al deporte. ¿Querés, Juli, sumar algo al respecto a esto? Porque es algo que los clubes con muy buena intención empiezan a dar este cambio cultural, pero a veces las familias plantean esto y bueno, por ahí dándoles herramientas concretas para cómo trabajar con las familias, qué contestarles, cómo desarmar esto, les damos una mano enorme. sí, mira, a mí lo que me pasa también pienso es, pensemos que tener clases de varones y chicas al mismo tiempo per se tampoco nos significa que estemos trabajando desde una perspectiva de género, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es de manera consciente empezar a planificar clases en las que estemos atentos desde la planificación y desde lo que está ocurriendo en la clase mismo, eh, para que todos podamos vivirlo sin violencia dentro de esa clase. Eh, esto, a mí lo que más me interesa también es enmarcarlo dentro de la ley. ¿Por qué digo esto? Y lo trabajamos mucho con docentes y hay muchas veces que la familia no está enterado de todo esto, ¿no? O que ofrece cierta resistencia. Y ahí nosotros podemos decir, bueno, mira, nosotros tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que lo que me ampara a mí como docente es poder tener estos espacios y poder tener una propuesta que sea inclusiva y que sea diversa, ¿sí? Y que confíen un poco en ese proceso, en entender de que si nosotros seguimos sobrevalorando una mirada biologicista, ¿sí? De que, bueno, los pibes van a tener más fuerza, entonces las nenas no la van a disfrutar a la clase. Y bueno, ahí nos estamos parando en la discusión, para mí, desde el punto equivocado, ¿no? De empezar a pensar a la clase como no solo una competencia, sino un espacio de recreación, de vinculación con su cuerpo, de autopercepción, de la vinculación con los otros. Y ahí nosotros desde la clase podemos ofrecer un mundo para que sea una experiencia cuidada, donde sea libre, donde no haya violencias. Me parece que la discusión la tenemos que plantear desde el otro lado. Pero bueno, es un Bien, trabajito, ¿viste? Juliana, hay una Juliana que pide la palabra, Ahí, todo sí, tuya. Sí, perdón, ahí hola, está. ¿Cómo andas, ¿cómo estás, Juli? Juliana? Bueno, Bien, ¿y sí, vos? estaba ahí tratando de romper el hielo, pero bueno, viene justo a colación una experiencia que estoy pasando con mi hijo. Mi hijo practica básquet y empezó fútbol este año, bueno, entonces el club se está acomodando con ellos en los espacios físicos que hay. Entonces los varones practican, el sub-11 que es él, practican en un predio, en un campito que está cerca del club,
Y las nenas practican en la cancha de básquet cuando finaliza el día, están teniendo hora martes y jueves de 8 a 9 de la noche, que es súper tarde, y a veces 8:30, 9:30. Entonces, bueno, los varones un día a la semana tienen un lugar muy lejos, que a mí me queda re lejos para llevarlo a mi hijo, y mi hijo quiere ir a jugar al fútbol, no quiere faltar ni al fútbol, ni a básquet, ni a nada. Entonces, le digo al profe, mira, ¿qué te parece? Que me queda muy cerca del club, que vaya a practicar con las nenas los días que no puede ir al otro predio que me queda lejos, para que no pierda las clases, para poder participar. Entonces me dice, sí, me dice, yo no tengo ningún problema, todo bien, qué sé yo. Y cuando quedamos ahí, que sí, que él iba a ir 2 veces a la semana a practicar con las nenas, me dice, eso sí, me dice, háblalo con él, avísale que no es que va a ir con las nenas porque, como, viste, no me lo dijo. Sí, Le digo, sí. sí, sí, no te preocupes, que yo lo voy a hablar con él, porque además yo lo había pensado también, por una cuestión no de nosotros, ni de cómo lo enseñamos nosotros, sino porque, bueno, era obvio que se va a salir de básquet con el bolso y pasar a la canchita de al lado con las nenas, iba a ser para él un tema. Entonces, bueno, el profe me advirtió así, le digo, no hay problema, así que yo le dije, mira, o vas, ¿querés perder? O, no, no, yo quiero ir, y bueno, y él se queda súper bien, y las nenas, es el único varón del grupo, está feliz, porque aparte las nenas lo ponen al arco a él, y él sueña con ser Ay, arquero, me que no es muy encanta. bueno. Entonces, vuelve de las clases y me dice, oh, me mataron las nenas hoy. Hay una grandota que me mató. Y viene feliz y todo se da en un marco re lindo, pero bueno, el profe por supuesto atiende a todas estas cuestiones, porque por ahí lo de afuera, como pusieron ahí en el chat las familias, los papás, ciertas generaciones, nosotros nos hemos criado ya con eso, y es muy difícil. En la escuela, yo trabajo en una escuela especial, en una comunidad mucho más pequeña, uno trabaja la ley un poco más a diario, hace talleres con las familias más a diario y lleva la ley como un poco más en el puesto de trabajo, ¿no? Claro. Yo soy psicóloga y trabajo en una escuela, y entré en el mundo deportivo ahora por acompañar a mi hijo, y bueno, me apasiona, así que estoy haciendo todo lo que tenga que ver con, para participar en el club y demás. Pero sí, en cambio el club es distinto. Este club donde está él, el fuerte es el básquet, y el fútbol es como que le dan menos bola, y al de las nenas menos. Pero los profes son los que están metiendo esta impronta y esta mirada de poder, tal vez, con los recursos que tienen, es decir, como vos decís, bueno, decirles o hablarles en un determinado lenguaje o lo que sea, no es poner la perspectiva en sí, pero lo están intentando. Entonces, bueno, Bueno, lo está celebro bueno, pero mucho a me eso, pasa esto, mi hijo buenísimo. es feliz, mi hijo está feliz, viene feliz, no le pesa pero para nada estar con las nenas, y, y el profe también se lo tomó natural, pero bueno, viste, como que mirando afuera a ver qué van a decir los otros pero no, Bueno, va a bueno, servir de ejemplo. eso quería Sí, compartir. gracias, gracias, me encantó. Sí. Y está bueno también pensar esto, ¿no? Como que la primera reacción de él es sí, obvio, pero avísale a tu hijo, ¿no? Como prepararlo para que sepa. Es un chip que tenemos internos en que leemos el mundo en esa clave. Entonces, es por esto decimos que es como un proceso, es un repensarse todo el tiempo. La mejor buena voluntad y lo incorporó y eso es lo importante. Y bueno, la próxima vez será, bueno, lo voy a poder hacer sin tener que advertir al otro, mirá que vas a trabajar o vas a jugar con nenas, ¿no? Buenísimo. No sé si El alguien chat más tiene. aparecía, Ajá, a ver. en el chat aparecía algo bueno, igual estuvimos abordando, pero un poco de cómo hacer para trabajar o desarmar estos pensamientos cuando vienen desde las familias. Bueno, un poco de lo que estábamos hablando recién. Sí, y quizás Ahí, perdón. ahí yo trabajo. Sí, a No, ver. perdón, para sumar una cosita en relación al tema de las familias, es que en general la mayoría o buena parte de nuestra sociedad no estuvo formada desde esta Total. perspectiva. Entonces, todas y todos tenemos que ir aprendiendo, incorporando nuevas herramientas, nuevas miradas, hacernos nuevas preguntas. Para acompañar la familia, pero también para poder nosotras y nosotros estar seguros en el lugar que vamos a trabajar con infancias o con adolescencias. Entonces, creo que lo importante de poder contener a la familia es, primero, hacer el trabajo interno de procesar nosotros y nosotras mismas,
¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdades de género? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de acceso a la práctica deportiva y en qué condiciones lo hacen los niños y en qué condiciones lo hacen las niñas, en qué condiciones lo hacen los varones, en qué condiciones lo hacen las mujeres? Porque hay algo de ese acceso que necesita ser reformulado y no ser expulsivo. Entonces, ¿cómo construimos espacios deportivos diversos? Implica de la institución, club, pero también implica de las personas que habitamos esa institución y que la construimos todos los días. Entonces, por ahí pensarnos si ustedes han tenido formación en género o con perspectiva de género, si han tenido la ESI, si han tenido acceso a la capacitación de ESI, si han pensado alguna vez en, no sé, el clásico de las preguntas de quizás sabemos muy rápido jugadores de fútbol de la selección de Argentina varones, pero no sabemos tanto más rápido de las jugadoras de fútbol de la selección argentina de fútbol. Porque bueno, porque hay algo de la información y de la accesibilidad a la competitividad que es en desigualdad de condiciones. Entonces, me parece que para trabajar con las familias, la herramienta es nosotras y nosotros mismos estar impregnado de preguntas que también se hacen en las familias. Se hacen en las familias, pero también nos las hacemos nosotras y nosotras. Las familias vienen con inquietudes, pero nosotras y nosotros también. Entonces, creo que es un diálogo, porque es algo que se está construyendo, es algo nuevo. Pido gancho, perdón, Julia, ahí tiene algo muy interesante que es que no es que es un material teórico, es un material teórico y práctico, o sea, da herramientas muy concretas para poder trabajar, para poder hacer una clase, que eso nos permite ir acercándonos. A veces lo que nos cuesta es imaginar lo que no conocemos. Eso nada más. Ahí Nata Gutiérrez, no me equivoco, dice que tiene una consulta. No sé si quiere desmutearse. Hola. Ahí, te escuchamos. Ahí estamos. Y no tengo cámara en la compu, pero bueno. Mi consulta es, yo empecé, bueno, ahora con el tema del curso, me encanta porque mi hijo de 8 años está jugando, me motivó a esto, yo juego de chico. La consulta es, hoy veo los entrenamientos y como ejemplo es que sí, es un grupo mixto, pero entendiendo que los chicos y las chicas van desarrollando su cuerpo a medida que van creciendo, por ahí hay golpes y choques que se dan en donde los profes dicen jugá más despacio o tené cuidado. Yo lo veo desde afuera y me planteo esa pregunta, ¿cómo? Desde el punto de vista que comparte Juliana, para ir acompañando esa situación. Sí, perfecto, Nata. Mira, esta pregunta, esta división, nosotros en el libro decimos, bueno, ¿la educación física es una cuestión cultural o es una cuestión biológica? Y no llegamos a una respuesta única, digamos. No podemos decir que es 100% biológica ni 100% cultural, ¿sí? Quizás haya personas que tengan más fuerzas que otras, que no sea por su sexo biológico ni por su género, ¿sí? Es porque son personas que entrenaron su cuerpo mucho más que otras. Entonces ahí lo que nosotros hablamos en el libro es de la importancia de cuidar al otro, de ser consciente también del propio cuerpo y del cuerpo ajeno, digamos, y sin perder de vista que la clase es un lugar de recreación, ¿sí? En donde nosotros enmarcamos estas herramientas es dentro de la recreación, dentro de la práctica lúdica de un deporte, ¿sí? Quizás cuando hablamos de deporte, esa cuestión se vuelve un poquito más compleja, ¿sí? Porque estamos hablando quizás de competencia, ¿sí? O sea, si hablamos de un club que está federado, que está siguiendo ciertas reglas o ciertas competencias, bueno, hay quizás cuestiones que se escapan dentro de esta perspectiva que nosotras que nosotras trabajamos en el libro, ¿sí? Es un tema que es súper complejo, pero donde nosotras hacemos principal hincapié es, bueno, ¿desde qué lado te vas a parar para intervenir en esa situación? ¿Sí? ¿Vas a fingir demencia y dejar que aquella persona que tiene más fuerza arrase con sus compañeros? ¿O vas a hacer una intervención y decir, estamos jugando, nos estamos divirtiendo, tu cuerpo puede lastimar el cuerpo de un compañero o una compañera? ¿Sí? Eh,
Ahí está el docente y ahí es donde nosotros invitamos a intervenir. A mí me ha pasado un montón de veces y dentro de este proceso de investigación en el que el docente no intervenía, ¿sí? O si intervenía se justificaba dentro de estos argumentos un poco más, y bueno, no, porque Fernando era un pibe, eh, juega al básquet juega al fútbol, perdón, juega al fútbol ya en el club barrial y tiene mucha cancha el chico, entonces, bueno, pobre, él no ve, no se da cuenta que está dándolo todo y en el mientras tanto lastima a sus compañeros, ¿sí? Ahí es como hasta dónde uno va a intervenir, va, no hasta dónde, la intervención de cada uno. No sé si Muy- te respondí. sí, muchas gracias. Por favor. Tobías, vos levantaste la mano, ¿no? Sí, para agregar un poco más a la cuestión esta de si el compañero llega a lastimar a otro, o que se llega a exceder a la hora de entrenar por el tema de que está entrenando y en la hora de competencia, se puede intervenir directamente hablando aconsejándolo o esquivarlo o hablando un poco más técnico de esquivar, usar algo más técnico para facilitar esquivarlo, darle otra herramienta Mm. más allá del choque o de empujarlo, por más que esté permitido en algunos aspectos del juego, darle una herramienta más para que evite esas situaciones. Se puede intervenir de esa forma. Y ahora, si no se interviene en esa situación, de acompañar al jugador, a la jugadora, al jugador o jugadora que esté tirando en el piso, de ayudarlo, que se levante rápido del piso y que siga participando, que no se quede ahí tirado en el piso porque sin querer puede recibir otra, se puede seguir lastimando al estar tirado en el Mm. piso. Re piola lo que decís, Tobías, porque como que la fuerza y el choque no sea la primera herramienta dentro de la práctica deportiva para estar jugando con otra persona, digamos, que pueda haber otras herramientas u otras tácticas, técnicas, no sé cuál sería el concepto correcto, para evitar esas situaciones. Genial. Sí, cómo ponemos el cuerpo también, o sea, como hay quizás otras herramientas para usar que a veces no están asociadas a una cuestión de motricidad, que a veces tiene que ver con con ser competitivo, con Mm. ser, bueno, me voy a poner de determinada manera, voy a ser fuerte porque de esta manera puedo demostrar que soy bueno, que tengo buena técnica, que corro, que soy fuerte, digamos. Y hay mucho de eso que no necesariamente es parte de este encuentro deportivo, sino que hay que trabajar otras cosas, el enojo, la ira, la competencia, y sobre todo en los espacios deportivos, donde ganar es como lo que se premia y que estamos en una sociedad donde se gana y se usa cualquier recurso para ganar y nadie problematiza nada, digamos. Nosotras en nuestros espacios es poder ir desarmando eso como forma también de poder construir un perfil deportivo que Mm. sea bueno, que sea lo más parecido a las prácticas humanas que queremos entre nosotras, entre pares, que creo que también hay está bueno esto que dice Juli en relación a dónde estamos poniendo el eje y el foco. Quizás en una práctica deportiva competitiva, y bueno, hay que tener muchísimas más herramientas para poder lograr cierta igualdad en ese equipo, en poner el cuerpo, en cómo posicionarse, en la rapidez, en lo lúdico, en no tenerle miedo a la pelota y si alguien le tiene miedo a la pelota, cómo trabajar con eso, digamos, como que hay otras herramientas pero hay algo de esto que trae Juli de la masculinidad, que los varones, en su socialización, el choque corporal es una forma de jugar, de pelear. Bueno, sí, vamos a pelear, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, las piñas, ¿quién es más fuerte? El que empuja más. Y bueno, esas son las prácticas que hay que desarmar. Eso no es una práctica deportiva. Eso es otra cosa, es una forma de relacionarse de una manera agresiva, no contemplando el cuerpo del otro o de la otra.
Me parece que está bueno poder como desarmarlo para saber bien cómo intervenir y con qué herramientas intervenir. Acá alguien hizo un comentario largo, creo. A ver. Ajá, y a ver. ¿Qué pasa cuando... esperen que no tengo los anteojos. ¿Qué pasa cuando pasa al revés? Cuando las nenas pegan a los nenes por el solo hecho de ser nenas. No, no lo he visto Bueno, nunca, así que les doy la palabra a ustedes, chicas. algo que a nosotras siempre nos gusta decir y remarcar es que nosotras pensamos este libro y pensamos toda nuestra práctica profesional entendiendo que las cuestiones de género no solo incumben a las mujeres ni a los varones, las cuestiones de género nos incumben a todos, ¿sí? Y en ese sentido lo que buscamos es que no haya violencias por cuestiones de género, ¿sí? Sinceramente yo tampoco nunca vi en mi día a día, en mi práctica, en este proceso de creación del libro, que nenas le peguen a los varones por el simple hecho de ser nenas. Pero bueno, en este caso lo que buscamos es que no haya ningún tipo de violencia dentro de ese espacio de la práctica, ¿sí? Y ahí algo que en relación a esto, a este comentario de lo que decía Luli, a mí lo que me interesa también remarcar es que ese modelo de ser varón, ese modelo ponderado frente a otros de ser varón, ese modelo hegemónico, no solo lastima a los demás, lastima a sus compañeros que no ejercen esa masculinidad, no solo lastima a las niñas, no solo lastima a las identidades disidentes, sino que también es peligroso para esa misma persona, o no sé si la palabra es peligroso, quizás es condicionante para esa persona que la está encarnando esa masculinidad, ¿sí? ¿Qué oportunidad tuvo ese niño, ese joven, de preguntarse si él quería ser esa persona que a la primera de cambio te empujo y si nos tenemos que ir a las piñas, nos vamos a las piñas, ¿sí? Una de las características principales de la masculinidad hegemónica es que impide a las personas que las encarnan poder reflexionar de eso mismo, ¿sí? Y si bien las cuestiones de género, por suerte, y en el marco de 10 años de el Ni Una Menos, de la Ley de Identidad Sexual, de la Ley de Educación Sexual Integral, hemos avanzado un montón. Las cuestiones de género aún cuesta un montón pensarlas, ¿sí? Y a lo que estamos o a lo que apuntamos dentro de estas herramientas y dentro de estas charlas y de los libros es poder habilitar la conversación de estos temas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estas problemáticas dentro de nuestra clase, no solo pensarlos en términos de quién esa persona está lastimando, sino qué le está pasando, qué emociones, qué se está poniendo, qué sentidos se ponen en juego para que ese chico esté hoy actuando de esa manera, ¿sí? Y la invitación es eso, a pensar que las cuestiones de género nos atraviesan a todos y que de mayor o menor medida también somos víctimas, ¿no? de esas cuestiones, ¿no? Las mujeres, lamentablemente, las mujeres y las identidades disidentes somos quienes más lo sufrimos, ¿no? Pero bueno, también pensar que esos varones hegemónicos están atravesados por esas cuestiones de género que también no los habilitan a vivir su identidad de manera libre. Ahí, Yo buenísimo, Juli. Traigo algo que está en el chat y ya le doy la palabra a alguien que estaba hablando. En el chat no tiene nombre, sino el dispositivo. Trae un tema de cómo en los distintos ciclos de escolares se dividen o se trabaja en conjunto, pero es lo que ya habías abordado, Juliana, antes, así que bueno, está abordada ese planteo. Dice que pide disculpas por no poder tomar la palabra. ¿Alguien estaba tomando la palabra? Yo iba a compartir algo que me sirve por ahí para pensar algunos formatos que se lo tomé en uno de los cursos que tomé con Paula Ricciardo, a ella, que es una jugadora de básquet y bueno, docente también de educación física, que es que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, cuando me suceden algunas situaciones en donde yo por ahí huelo que hay algo raro en mi toma de decisión, altero los factores. Entonces, es como, bueno, si veo que un niño golpea a una niña y en mi frenar yo altero los factores y veo que, o a mí me genera algo esa situación negativa y altero los factores, lo que descubro en definitiva es que lo que a mí me cuesta es la violencia que genera ese golpe y el daño que puede generar ese golpe, no que uno haya sido contra otro.
Entonces me ayuda a desarticular algunas visiones que tengo, como lo dijeron también, o sea, nacimos en esta sociedad, yo tengo una forma de haberme criado, yo hice educación física por género, entonces estoy hablando de que estamos rompiendo un montón de cosas que teníamos muy chipeadas. Pero en ese alterar el factor me trae como por ahí lo que me está haciendo ruido de la situación directa, o si estoy aplicando por ahí una mirada sin perspectiva de género a veces. Espectacular. Ahí, como vos decís, Julián, es como nosotros también, lo que sea Luli, fuimos socializados y vamos a seguir siendo sociabilizados dentro del sistema patriarcal que establece eso, ciertas actitudes y ciertas cualidades para los géneros. Entonces, espectacular. Esas herramientas que vamos construyendo sin querer queriendo muchas veces, que nos ayudan a desarticular esas violencias. Y eso también, algo que hacemos mucho hincapié es, me puede funcionar acá y en la clase que viene no me funcionó. Digamos, es un ir viendo y un ir ajustando todo el tiempo. Porque si tuviésemos la receta, esto ya lo hubiésemos tirado el sistema, ¿no? Hay que ser muy creativos y creativas. Y la idea de esos encuentros es esto, no es debatir, es pensar, es escucharnos entre todos y todas. En un club están aplicando algo, en mi club no, lo escucho, se me ocurre, pienso cómo sumarlo. Un poco para cerrar, nos quedan unos minutos más, van trayendo otras cosas al chat, ahora las traigo, pero quería retomar un poquito esto de los estereotipos de género y el sistema cultural, que es la base de lo que nos están hablando tanto Juliana como Luli, y es lo que venimos trabajando en las distintas charlas que venimos dando desde el programa federal, ¿no? El sistema cultural es lo que nos va performeando de qué se espera de un varón y qué se espera de una mujer. Entonces, reforzar eso es asegurarnos que vamos a promocionar una sociedad no igualitaria y violenta, porque no es casual lo que se espera de un varón y lo que se espera de una mujer. Es un ejercicio de poder, ¿no? Y cuando entonces nosotros en la cancha o en las prácticas vemos actitudes de los niños y las niñas sobre las que tenemos que trabajar y creativamente pensar cómo desarmamos, son esas, ¿no? Esas estereotípicas que lo que vienen es a reproducir una estructura cultural que la vemos todo el tiempo, en casa, en la escuela, en las publicidades, en las películas, en la interacción. Digo, no hay forma que si no nos detenemos a pensar esto funcione de otra manera. Y por eso yo decía, nunca vi lo de que una niña pegue por el hecho de ser niña, porque a las niñas les enseñamos la cultura de que van a ser más lindas calladitas, más lindas tranquilitas, más lindas sin cicatrices en las piernas por caerse jugando. Entonces, cualquier persona puede tener la capacidad de ejercer violencia, pero lo que tiene que ver con la feminidad en esta cultura no se espera. Entonces, no hay niñas que peguen por ser niñas. Pegarán porque vivimos una cultura violenta, pero es muy distinto. Los niños cuando pegan están reproduciendo el mandato que se espera de ellos. Entonces, ahí es nuestra función por desarmar eso. Tal vez las niñas cuando no se pueden defender están reproduciendo el mandato que les enseñamos y tenemos que enseñarle otros modelos de que puedan poner un límite, de que puedan pedir ayuda o que puedan no defenderse necesariamente con violencia. Pero ahí quería retomar porque me parecía que era un error de concepto teórico importante el que quería retomar para dejarlo subsanado. Eso no implica que podemos ver en la práctica cualquier persona que le pega a cualquier otra o golpea objetos, ¿no? La violencia ambiental también es un tipo de violencia que a veces uno ve en la práctica y genera mucho daño a quienes están practicando, ¿no? Bueno, ahí lo que también aparecía... Dicen que los juegos y las prácticas deportivas muestran un poco a los alumnos y su ser y cómo están emocionalmente. Bueno, esto es muy interesante también lo que estaba antes hablando Juliana, ¿no? Que es una oportunidad también de entender y de involucrarnos en qué le están pasando a nuestros alumnos y alumnas. Bueno, no sé si alguien más quiere aprovechar. Yo como veo chiquitito el chat, perdón, pero voy tardando, no hay otro nuevo. Si quieren consultar algo más. ¿Hicieron la tarea de completar el formulario para el sorteo? Si te parece, Juan, si no hay más preguntas, podemos empezar con el sorteo. Tobías, ay, perdón, te escuchamos. Retomando el punto anterior, no viene muchos de la mano el tema de que uno golpea al otro, sino que se tiene que trabajar lo que viene pasando anteriormente, porque antes que vengan los golpes, antes que pase toda esta situación agresiva, pongámosle la palabra,
viene acompañado de una falta de respeto, de un mal hablado, se me lengua la traba, de una falta de respeto, y primero hay que trabajar, primero se trabaja de eso, para que justamente no escale de nivel hacia los golpes. Total. Me llegó a pasar en el secundario, cuando estaba dando clases a mitad de último año en el secundario, que ya se estaban empezando a hablar mal y dejaban el juego, estaban jugando vóley, dejaban de jugar para insultarse. Termino interviniendo yo y hablando justamente de esto. Es hablar y meter en tema los valores, el respeto, el compañerismo y que directamente no haya mal hablado. Es agregar y especificar bien el respeto. Y más en las instituciones y en cualquier otro lado. Es hablar Totalmente. para que no escale a los golpes. Sí, porque Es- muchas veces el golpe quizás es lo más evidente, pero antes de ese golpe hubo un montón de otras violencias de género, muchas veces. Chiquito cuento una anécdota, cuando estábamos haciendo las observaciones y la investigación para el libro, fuimos a presenciar una clase y el profe había hecho un partidito de handball para los últimos 5 minutos. Y dentro, en un arco había una chica y en el otro arco había un chico. Y el pibe que vos decís, este chabón la rompe, o sea, y que identificás que es ese chabón que encarna la masculinidad hegemónica a la perfección, le hace un gol a la chica y le grita gol puta, así. Mm. Y el docente no pudo intervenir o no yo quiero creer que no pudo, que se le escapó, que no tuvo la herramienta para frenar y decir esto así no. Y el otro equipo, también otro varón que vos decís, es el muñeco perfecto para ponerle la etiqueta de masculinidad hegemónica, le hace el gol al varón y le dice gol forro, ¿sí? Con otro insulto, que es igual de mal, pero como también las cuestiones de género están desde lo verbal y desde lo corporal y desde todas las aristas. A mí me pareció en ese momento, como me fui a mi casa, muy flasheada de cómo un golpe quizás es lo más evidente para ver como docente, pero eso, y el docente no pudo, en ninguna de las dos situaciones, eh, poder intervenir y decir, bueno, en estos términos no está bueno seguir jugando. Bueno, ahí tomo, ahí le damos la palabra a Juliana y ya vamos a ir cerrando, pero tomo un poco lo que antes habíamos traído, digo, yo fui tomando algunos apuntes de algunas cosas porque pensé que esta charla después queda abierta, queda cargada en las clases del instituto, entonces digo, las pueden volver a ver y demás, y tomaba algunas charlas, algunas frases, y esto de prácticas humanizadas, ¿no? O sea, en realidad, cada vez que estamos frente a chicos o a chicas jugando, tenemos que no olvidarnos de que sea una práctica humanizada. Parece una obviedad tan grande, pero cuando la decían, creo que fue Luli, cuando la decían, digo, a mí me caía la ficha decir, no, pero en la práctica no ocurre eso, ¿no? Es la práctica mucho más humanizada por sobre naturalizar la agresión, la violencia, que la tenemos naturalizada en la puerta, en la calle, en todos lados, y por ahí entramos al entrenamiento y no cortamos eso, ¿no? Entonces, ese docente que vos decís, Juliana, realmente ojalá fue que no pudo, no, se le tiene, y no que tenga tan naturalizado, pero a veces puede ocurrir que tenemos tan naturalizado, porque esto ocurre cuando frenás el auto en la esquina, te insultan, cuando te bajás del colectivo y no te corriste, te insultan, digo, bueno, que la oportunidad del deporte sea transformadora cultural. Es decir, che, pucha, vivimos en una sociedad donde todo esto está muy naturalizado, estas 2 horas de práctica deportiva no solo aprenden a picar una pelota y a embocarla, Total. sino aprenden a socializar y a construir una sociedad más justa, más igualitaria y sin violencia. Juliana Olmedo, vos habés pedido la palabra y vamos cerrando. Ya Y terminamos no, bueno, con yo rápido. Gracias. Hoy ganamos la Juliana. No, tomando un poco lo que decía Tobías antes de cómo se llega, ¿no? Y demás, sí, es verdad, fue lo que me llevó a mí como mamá, más allá de mi profesión y el rol y todo lo que estaba donde yo me muevo, a poder instruir un poco más para acompañar a mi hijo viendo las prácticas. Por ejemplo, que un día viene llorando y porque perdieron
no sé, 100 y pico a 20, y un compañerito muy por abajo, que es uno de esos nenes que encarna muchísimo todo lo que podemos pensar como ese estereotipo, le decía, dale, estás dormido, o sea, parecen nenas, qué sé yo, pero todo bajito así. Entonces él quedó muy angustiado, terminó el partido, perdieron, bueno, yo lo vi todo, pero dejé que me lo cuente. Y entonces me dice, ya me decía, y sí, le digo, y bueno, ¿y por qué no le dijiste al profe? Y quedó así como, viste, mal él, pero yo lo hablé con él y él lo entiende, le digo, está mal, pues tenés que hablarlo con el profe. Entonces después fui y le dije, mira, profe, me parece que tenés que rever ahí, no porque yo me meta, porque en este momento yo estoy como mamá, ¿no? Aporto, me reciben, o sea, formo parte de los grupos de papá en el club, pero no estoy todavía ejerciendo ningún tipo de rol, jamás lo pasaría por encima al DT, pero tenía que hacer. Entonces me dice, bueno, lo estamos trabajando, yo no lo escuché, porque si no, realmente eso se va a trabajar, porque para nosotros los valores y esto de poder decir, bueno, ponerse en lugar del otro, respetarlo por el hecho de que sea una persona, otro sujeto que debe ser respetado, no si nena o nene, y menos esto. Me dice, yo no lo escuché, pero si lo escucho o si me lo cuenta Balti, yo lo voy a hablar con los chicos. Pero, viste, como que uno está captando eso y a lo mejor, o sea, el nene viene así y esa es su postura y claro, lo anula por completo al otro porque se siente totalmente menos, nena, no puede llorar, se aguanta las ganas de llorar, terminó el partido así como con todo esto. eh, pero bueno, por suerte tiene por ahí la casa que lo podemos charlar y demás, pero habrá cuantos que no, y entonces eso queda, y en el futsal ni te cuento, porque yo tengo una experiencia por primera vez en mi vida este año, en verano, hizo unas primeras así, prácticas de futsal. No, el futsal es otro mundo, las nenas y los varones que estaban juntos, o sea, es un nivel, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, muy diferente, por supuesto, el fútbol y básquet son muy distintos los ambientes, pero el futsal me dejó impactada lo afuera, lo de afuera, las familias, Claro, bueno, la bueno, también violencia, ay, y eso me dejó como con la boca abierta como para decir, bueno, yo me tengo que meter en esto y acompañar a mi hijo y en el club donde esté él, trabajar con los profes y aportar lo que yo pueda. Bueno, no sé, gracias, Juli. porque era Estamos muy, en hora, muy, muy violento lo de afuera. Sí, perdón. vamos a cerrar. Sabés que quería sumarte esto que vos traes. La primer charla federal de este año fue justamente esa, dirigida a familias, cómo acompañar desde afuera. Estuvo hermosa, por ahí la vamos a repetir o la podés encontrar en Subida y está muy buena. Bueno, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Gracias, Juliana. Gracias, Luli. Vamos a hacer el sorteo. No se vayan. Juan Pablo, ¿estás por ahí? El Sí, sorteador hola, ¿cómo oficial. están? Buenas noches. Sí, 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 sí. Ya ahí se anotaron todos, así que ahora vamos a compartir pantalla y lo vamos a hacer en vivo. Aguárdenme un minuto. Ahí pueden visualizar todos y todas, ¿sí? Sí, sí, Sí. se ve. Perfecto, buenísimo. Entonces, ahora lo que voy a hacer hay 47 participantes, así que pongo comenzar y empieza el conteo y van a aparecer los 12 ganadores del libro. Suerte para todos y todas. Suerte, suerte. Muy bien, ahí tenemos el primero Peralta Felicitaciones. María Rocío, segundo Augusto Valentín, Prado Martina, Sociedad Española, Noel Ibenice de Club Esportivo, de Venado tenemos también, de Náutico, de Ciudadela, de la Escuela del Municipio, del Club Colón, y bueno, y por último a Suárez María y a Quintana González. Felicitaciones. Felicitaciones, nos vamos a poner nosotros en contacto con ustedes para coordinar cómo se los hacemos llegar. Y obviamente, para todo el resto que no ganó el libro, pueden ponerse en contacto con nosotras para que podamos ofrecerle materiales y demás que les sirva. Y también los que ganaron nos pueden pedir materiales. Yo había puesto el mail del área, si no se los repito, depto, género y diversidad, @cav.com.ar. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias por participar, tanto
Juliana como Luli, hermoso el encuentro, hermoso escucharlas. Espero que podamos hacer otras cosas, que podamos tenerlas en otras charlas. Y bueno, les dejo la palabra si quieren cerrar. Gracias, Juan, también. No, yo agradecerles el espacio, la participación, esto que dice Julián, estos formatos son extraños, pero bueno, se sintió bastante cercano, así que eso es bueno. Y bueno, eso, también como alentarnos a que nos falta un montón, pero que todos y todas podemos construir de a poquito para hacer del deporte, de la práctica deportiva, pero sobre todo de las cosas que nos gustan, espacios amigables, humanos y sumamente respetuosos también, y que lo vamos a hacer cada día y nos va a salir bien, entonces está bueno seguir apostando a esta forma de habitar el mundo, de verlo, de reflexionarlo, de preguntarlo y de construirlo. Así que muchísimas gracias. Gracias, yo también les agradezco la participación, el espacio y como dice Luli y Euge, y lo hablamos hoy, es difícil, pero las clases son un espacio estratégico. Tenemos 2 horas para empezar a desarmar de a poquito con cositas muy chiquititas que a fin de año van a ver que hacen dinámicas totalmente distintas. Y es un espacio hermoso para los pibes y las pibas, así que aprovechemos eso. Y bueno, Totalmente. quienes hayan ganado el libro y quienes tengan oportunidad de leerlo, espero que lo disfruten y que se lleven herramientas para ayudarlos dentro de este caminito. Gracias. Nos vemos, gracias. Chao, Adiós. chao, adiós. Muchas gracias. Chao.